Listo, chicos, muy buenos días. ¿Cómo están? Hola, ingeniero, buenos días. Buenos días. Felices porque ya se llegó el fin de. Sí, señor. Sí, profe, sí, señor. Bueno, listo. Entonces vamos a seguir. Recuerden que lo que estábamos haciendo era ver la carta X y la carta R, ¿cierto? Vamos a empezar a hacer un ejercicio sobre la construcción de esas dos cartas. Entonces vamos a seguir trabajando sobre el mismo archivo que teníamos. Creo que todos vamos en el mismo punto. Entonces simplemente vamos a continuar trabajando con ese ejercicio. Entonces, a ver. Bueno, entonces ya les comparto pantalla. Listo. Entonces, habíamos quedado en la construcción de la carta X, ¿cierto? Y creo que todos tenemos en esencia, deberíamos tener en esencia la misma gráfica. Entonces, ¿qué era lo primero que había saltado a la vista con esa gráfica, chicos? Los puntos que están fuera de los límites de control. Que el proceso está fuera de control estadístico. En este caso lo estoy viendo con respecto a la media. Es decir, que la media del proceso no está bajo control estadístico. Y la pregunta es, ok, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Está fuera de control, pero igual yo necesito construir una carta de control que me permita monitorear. Entonces, ¿eso qué implicación tiene? Eso la implicación que tiene es que esos límites de control que yo definí en este momento, es decir, el 29.97, la línea central y el límite superior de control quizá no son los adecuados para medir mi proceso. ¿Por qué? Porque obviamente en el cálculo de esos límites yo incluí todas las observaciones, incluyendo las que están fuera de control. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer en este caso? Lo primero es identificar, ok, en esos puntos donde se salió de control, que en este caso fue la muestra número 6, la muestra número 8, la muestra número 11 y la muestra número 19, ¿qué fue lo que ocurrió? Y pues lo más probable es que si está fuera de esos límites de control, fue porque pasó algo asignable. Entonces yo tendría que ir e investigar y mirar qué fue lo que pasó, ¿cierto? Y si encuentro la causa, pues obviamente la idea es que tengo que manipular el proceso. Manipular me refiero en el buen sentido, o sea, hacerle una intervención para eliminar esas causas, para que no vuelvan a presentarse, ¿cierto? Eso por un lado. Pero entonces, esta tiene problemas. Tengo que analizar también la carta del rango. ¿Listo? Porque es probable que allá también encuentre problemas. Entonces, vamos a dejar esta carta por aquí y vamos a proceder a hacer la carta del rango. Entonces, ¿qué necesito para la carta del rango? Pues bueno, necesito también mi línea central, mi límite inferior de control y mi límite superior de control, ¿cierto? Y obviamente la idea es que ahora voy a graficar es el rango muestral y no el X promedio. Entonces, recordemos cuál es la fórmula para los límites superior e inferior del rango. Entonces, ¿cómo es el del límite? ¿Cómo es El el del del límite superior límite superior? ¿Alguien me recuerda? es de 4 por el rango barrita, que es el rango promedio. Ok, entonces esa es la fórmula del límite superior. Entonces voy a hacer por aquí algo similar. Pero este azulito va a ser es para la carta, en este caso la carta R. ¿Listo? No la carta X barra. Entonces, listo.
Primero, ¿a qué es igual la línea central del rango? De la gráfica del rango. ¿A qué es igual? Al rango promedio. Al R promedio. Entonces, pues simplemente aquí no hay misterio. Vamos a coger el rango promedio, lo vamos a fijar con la buena técnica que me dio un buen compañero. Y voy a arrastrarlo. Entonces, la línea central de la carta R. ¿Hola? ¿Será que le puedes hacer zoom? Por favor. ¿Así está bien? Sí, señor. Listo. Entonces aquí lo que calculé fue la línea central de la carta R, pero pues obviamente este límite inferior ya no va a aplicar y este límite superior tampoco va a aplicar. ¿Listo? Entonces voy a calcular el límite inferior para la carta R. Para el límite inferior, ¿yo qué necesito? Necesito una constante que encuentro en la tabla, ¿cierto? ¿Cuál es esa constante? Para límite superior es de 4 mayúscula. Ok, y para el límite Y para el inferior límite es de inferior 3. es de 3. Entonces, pues vamos a aprovechar y hallar los dos directamente. Entonces, recordemos por aquí la tablita, que va a ser nuestra guía. Entonces, recuerden que aquí estamos trabajando con un tamaño de muestral de 5. Entonces, esa información es muy importante porque eso dependen las variables. Entonces, miren, si yo trabajo con 5 y me voy hasta de 3 y de 4, entonces, ¿cuánto sería de 3? 0. En este caso sería 0. Entonces, de 3 es 0. ¿Y cuánto sería de 4? 2,115. Correcto, 2.115. ¿Listo? Y entonces apliquemos la fórmula de límites de control para la gráfica del rango, que ese es relativamente fácil. Entonces, simplemente, para el límite inferior escoger la constante de 3 y multiplicarla por el rango promedio, que es la misma línea central. ¿Listo? Entonces, en ese caso es claro que el límite inferior me va a dar 0, ¿cierto? Obviamente, pues como la constante es 0, pues multiplicada, el producto va a seguir siendo 0. ¿Listo? ¿Profe, cuál es la ecuación? Entonces, listo. Si quieren, abran la diapositiva por si no se acuerdan para que no se confundan. Entonces, más venga, ya se los muestro. Recordemos un poco. Entonces, mira, aquí están los límites para la carta de control R. ¿Listo? Entonces voy a aplicar ahora la del límite superior de control, que es de 4 por R promedio. Entonces va a ser la constante de 4, nuevamente voy a fijarla, multiplicada por el R promedio, que el R promedio es la misma línea central. ¿Listo? Entonces aquí puedo. ¿Listo? Entonces ya tengo los límites de control de esa carta R. Entonces voy a hacer la gráfica. Entonces recuerden que los puntos que voy a graficar son los rango muestral. Entonces, a ver qué podría hacer. Aunque yo le de ocultar, él los va a tomar. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Pues... Profe, con la tecla control. para solo seleccionarla. Ok. Sí, seleccionas, o sea, mantienes pulsada la tecla control y seleccionas las columnas que quieres graficar. Listo. Entonces, esas son las que quiero graficar en este caso. ¿Listo? El rango muestral con sus respectivos límites de control. Entonces, antes de eso, ¿todos vamos bien ahí con los límites? ¿Todos llegamos al mismo valor y supimos cómo los calculamos? Sí, señor. Yo me atrasé, profe.
Yo también, profe. Yo también, profe. Bueno, entonces un minutico También. para que se nivele. Pero podría poner las fórmulas, por favor, ahí sobre la línea central y la línea superior. Listo, entonces bueno. Primero voy a hacer canción y les voy a mostrar primero la diapositiva. Entonces, la línea central es igual a R promedio. Entonces, ¿qué hice acá? Pues cogí el valor donde está el R promedio, que ya lo habíamos calculado la clase pasada. ¿Listo? ¿Bien hasta ahí con la línea central, chicos? Sí, señor. Y después, Ahora, el límite inferior de control. Entonces, vamos a mirar cómo calculo el límite inferior de control. Mira que la fórmula es la constante D3 por R promedio. Y R promedio, pues miren que es la misma línea central. Entonces, yo busqué el valor de D3, lo busqué en la tabla que yo les compartí, que es esta, tabla para gráficos de control, y me dio que D3 era 0. Ese valor fue el que puse acá, y simplemente para el límite inferior apliqué la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Esa constante multiplicado por la línea central, que es lo mismo que R barra. ¿Correcto? Y eso pues les da 0. Sí, señor. ¿Listo? Y por último, el límite superior de control, cuya ecuación es la constante D4 multiplicado por R promedio. Entonces, de igual manera, yo busqué en la tabla el valor de D4 y me dio que era 2.115. ¿Listo? Y en ese orden de días, pues apliqué la fórmula que sería esa constante multiplicada por la línea central, y pues de ahí me sale bueno, esperen que yo tengo un error, y mi error es que él lo tomó como 1000, se me olvidó ponerle el punto decimal. ¿Listo? El valor es 2.115. Entonces, el límite superior de control da 12.27. ¿Correcto? Ahora sí vamos Sí, todos señor. ahí. Sí, señor. ¿Listo? Bueno, perfecto. Ahora simplemente voy a graficarlo. Voy a poner esto aquí azulito para que sepan que eso es lo que va a graficar. El rango muestral serían los puntos que yo voy a seguir y pues los 3 límites que necesito. Entonces, selecciono este y selecciono estas 3 y le voy a dar insertar una gráfica de líneas. ¿Listo? Espérenme a ver qué pasó acá. Profe, lo que pasa es que seleccionaste toda la columna, entonces simplemente hay que seleccionar los numeritos, los datos. El rango en donde tienes los datos. Gracias. Se Lo nota que mismo con el ustedes... control. Se nota que Lo mismo. ustedes ya vieron informática aplicada, ¿cierto? Sí, profe. Sí, señor. Muy bien por ustedes. ¿Seleccionaste el título también, profe? Sí, No, solamente los datos. pero no, en teoría sí funcionaba con el S, pero bueno, Yo a mí les me haré sale, caso. o sea, si yo selecciono los títulos me sale, pero sale como mal graficado. Ok, listo. Voy a ser obediente. Está. profe, ¿qué gráfico insertas? ¿El de qué? El de línea, Profe, pero... Hola, ¿cómo? algo tienes mal, profe, porque a mí sí me salió. Sí, algo tengo. Eso está dando porque pues la vez pasada grafiqué de forma normal. A ver, verifico, eso está como número en general. Número. Profe, y si le quita el error a la línea del rango muestral, es que tiene un error ahí. El cosito verdecito que tiene en la esquina izquierda.
Pues bueno, voy a convertir eso en valores, a ver si es porque es una fórmula. Pero pues teóricamente no debería ser ese el problema, pero entonces vamos a mirar. La tercera es la vencida. Voy a coger los títulos porque en teoría no debería haber problema. ¡Qué raro! A ver. Límite inferior de control, que es 0. Y no me está graficando nada. ¿A ustedes por lo menos sí les está saliendo bien? Sí, señor ingeniero, a mí sí me Sí, sale. señor. Sí, señor. A mí también. Entonces me siento especial. A ver. Cero, cero, cero. A ver. Voy a probar solamente graficando estos tres. A ver qué pasa. Ok, eso sí los grafica bien aparentemente. Entonces, a partir de aquí creo que le puedo dar seleccionar datos y seleccionar esta otra. Pero me eliminó las otras. Qué cosa más extraña, muchachos. Voy a hacer una cosa sin sentido. Qué raro, ¿no? Bueno, listo. Aquí después de mucho tiempo pude graficarla. Voy a ponerle esto nuevamente como de punticos, simplemente para que se vea más bonito, por decirlo así. Bueno, digamos que aquí en escala está bien, no hay como ningún problema. Y entonces lo que quiero es que miremos qué vemos a partir de ahí con el rango. Ojo que no se nos olvide que esta lo que está monitoreando es el rango, nada que ver con la media, son cosas completamente diferentes. La carta X monitorea la media del proceso, mientras que la gráfica R monitorea es la variación a partir de la medición del rango. Entonces, ¿qué podemos concluir con respecto a ese control o no de la variación? ¿Qué pasa? Que estadísticamente con respecto al rango del proceso se encuentra fuera de control. Exacto, es decir, el rango no está controlado estadísticamente. Ahora, ¿eso qué significa? Pues bueno, aquí el problema se ve que es con la muestra número 9. Entonces, nuevamente habría que ir y mirar qué pasó ahí. Es decir, qué pasó, por ejemplo, en esa hora donde se fabricaron esas 5 unidades que promedié, que en este caso, pues, es el rango, no que haya promediado la característica, sino que lo que promedié fue el rango de esas y que estaba, pues, en este caso, excesivo, por fuera del límite de control superior. Entonces, ¿qué pasa? Como esta es la primera vez que yo estoy haciendo la carta de control, lo mismo, estos límites de control que definí aquí están viciados. Entonces, ¿qué tendría que hacer después de identificar las causas y de solucionar el problema? Pues técnicamente lo que yo podría hacer es eliminar esos puntos y volver a realizar la gráfica, ¿cierto? Entonces la pregunta es, fíjense que en la carta X el punto problemático era, si quieren lo anotan por ahí para que me digan enseguida, los problemáticos fueron el 6, el 8, el 11 y el 19, ¿cierto?
Y aquí el que estuvo con problemas fue el 9. Entonces, yo tendría que eliminar todos. Porque, ¿qué pasa si yo solo elimino los de la carta X? ¿Qué va a pasar? El punto 9, en cuanto a la media está bien, pero en cuanto al rango está mal. Entonces, igual ese punto seguiría de algún modo viciando un poco la variabilidad del proceso. Entonces, por eso, aunque yo desde el principio me di cuenta que estaba fuera de control el proceso con la carta X, tengo que hacer el DR para saber también si hay puntos que deba eliminar. Ojo, esa eliminación yo la voy a eliminar aquí porque no tengo otra opción, pero en el proceso real yo tendría que averiguar qué fue lo que pasó ahí, ¿cierto? Entonces, pues vamos a hacer eso. Es decir, vamos a eliminar los puntos que se salieron de control, porque en teoría fueron causas asignables que no son normales en mi proceso. Entonces, pues no puedo dejar los límites que están calculados en función de esos puntos. ¿Listo? Entonces, pues yo voy a hacerla fácil. ¿Y cuál es la fácil? Pues simplemente voy a hacer una copia de esta hoja. Entonces voy a darle en mover o copiar. Voy a generar una copia y moverla al final. Entonces voy a llamar a esto límites revisados. Profe, tengo una pregunta. Señor, Cuando tú dices que que los límites están viciados, ¿a qué hace referencia exactamente? pues mira, entonces hago referencia a que estos límites de control que saqué, por ejemplo, para la carta X, ¿cierto? Que están aquí cubiertos. Por ejemplo, este 29.97 y este 36.67, yo lo calculé en función de mis observaciones, ¿cierto? Pero esas observaciones, pues hay unas que están viciadas, que son las que están fuera de control. Entonces, esos límites están afectados por esas observaciones viciadas que tomé. Entonces, significa que esos límites no son los límites reales de mi proceso, porque estoy incluyendo causas asignables. ¿Sí me hago entender? Ah, vale, ya te entendí. Sí, perfecto, gracias. Listo. Entonces, ya después de identificar las causas, identificar los puntos que están fuera de control, pues simplemente voy a eliminar todas esas muestras que estuvieron viciadas, que son las que están fuera de control. Entonces, ustedes me van a decir cuáles puntos son. Entonces, ¿cuáles muestras eran? Para la media, ¿cuáles eran? 6, El punto 6, entonces, pues yo lo voy a eliminar de una. ¿Cuál otro? el 8, El 8, entonces voy a eliminarlo. ¿Cuál otro? el 9, pero, o sea, el 9 era el rango. Primero miremos de la gráfica X y luego el de R. ¿Listo? Vale, entonces sería 11 y 19. El 11 y el 19. Entonces, bueno, ojo que aquí se me reenumeraron. No, está debajo de la gráfica, profe. Sí, tiene razón. Entonces, ¿qué va a pasar con la gráfica? Como ella no toma estos valores, o sea, en la gráfica sí se van a renumerar para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, ya eliminé los de la carta X. Entonces, vamos a ver cuál fue la carta resultante. Necesito tomar el curso de informática aplicada. Entonces, ¿qué pasa con la carta? Cambió. Ya está bajo control claramente. Y pues aparentemente no veo patrones como sistemáticos. O sea, no veo problemas de patrones tampoco. Aparentemente, ¿cierto? Pero entonces, también tengo que eliminar el punto que fue problemático por el rango. ¿Listo? Entonces, eso igual me va a hacer cambiar también los límites. Cualquier observación que yo cambie, que agregue o elimine, me va a hacer cambiar los límites. De pronto no mucho, pero sí los hace cambiar. Entonces también voy a eliminar la observación número 9. Entonces miren que cuando ya elimino esas, las dos cartas ya quedan bajo control estadístico, tanto la carta X como la carta R.
¿Qué significa eso? Que los límites de control, que obviamente se recalcularon, pues como todo estaba formulado, solo con eliminar la observación todo se recalculó. Si no fui organizado con las fórmulas, pues entonces no me van a cambiar las gráficas ni los límites, pero pues nosotros sí lo hicimos. Entonces, ¿qué significa? Que ahora sí tengo unos límites confiables para seguir haciendo seguimiento. Por ejemplo, para la carta X, mi límite inferior va a ser 30.33, mi límite superior 36.10. El límite central ahora es 33.21, no cambió de pronto mucho, pero pues si lo comparamos con el original, ¿cómo era? 29.97, que era el límite viciado, y ahora es 30.33. La línea central era con más decimales, era 33.32, mientras que en el revisado pues también disminuyó, pero un poquito. Y el límite superior que tenía inicialmente, que estaba viciado, era 36.67 y el nuevo es 36.10. ¿Qué significa eso? Que estos límites es los que voy a seguir usando para monitorear el proceso a futuro. Porque, ¿qué pasa? Pues si yo después tomo otras muestras y vuelvo y recalculo los límites de control, pues de nada me sirve, porque esos límites van a aplicar para esa muestra. ¿Sí me hago entender? Entonces, cada vez que yo meto observaciones nuevas, si recalculo los límites, pues van a cambiar. Pero entonces el tema es que de ahora en adelante ya no me voy a interesar por graficar el límite inferior, por recalcular, perdón, el límite inferior, la línea central, sino que estos van a ser fijos y lo que va a ir cambiando es el X promedio con cada muestra nueva. ¿Listo? Pero si tengo una muestra nueva, no la voy a meter para recalcular los límites, porque ya sé que estos son los límites bajo control de mi proceso y que son los que debería seguir. ¿Correcto? ¿Sí es claro eso? Sí, profe. Listo. Y lo mismo con el rango. Son los límites que ya por ahora no van a cambiar para seguir haciendo monitoreo de mi proceso. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta el momento, chicos? Entonces miremos esa gráfica de R. Profe, Hola. o sea, tú para graficar R también, pues se eliminaron como los problemas de X, ¿sí? Porque como ya habías borrado esas filas para X, ya no se tienen en cuenta para R, ¿sí? Sí, claro, porque es que mira que si yo, por ejemplo, elimino la observación 7, elimino el X promedio, pero también elimino el rango muestral de esa. Entonces, automáticamente se me actualiza la gráfica de R porque eliminé esa muestra. Y lo mismo, Vale. cuando eliminé la 9, que era la que afectaba a R, pues obviamente también cambió un poco la carta X porque ya no estaba la X promedio de esa muestra número 9. ¿Listo? Entonces mire que la gráfica obviamente sí se vuelve invisible. Aquí aparece que ahora solo tengo 15 muestras, es decir, se perdió el nombre que yo tenía aquí en este caso. Pero pues eso no importa porque finalmente se eliminaron del proceso, no se tuvieron en cuenta. Entonces pues la gráfica sí, finalmente quedó fue con 15. Simplemente que aquí tenían un nombre anterior. ¿Correcto, chicos? Sí, señor. Señor profe. Bueno, entonces lo importante aquí es que estos son los límites ya de ahora en adelante para este proceso. Obviamente, si yo ya decido que mis muestras de ahora en adelante no van a ser de 5, sino de 6, pues bueno, ahí sí sería otro cuento diferente. Ahí sí tendría que volver a recalcular los límites de control y hacer como una carta completamente diferente, porque cambié el tamaño de muestra. Pero si voy a seguir tomando muestras de A5, estos son los límites que ya debo seguir usando y que no debo manipular. ¿Listo? Bueno, entonces yo les envié al correo como respuesta a la anterior, este mismo ejercicio, pero con una hojita adicional, que es esta hojita, que tiene hora, unidad, mejor dicho, es esta hojita. Entonces necesito que por favor abran el archivo y que por favor
por favor lo verifiquen que todos lo tienen. ¿Listo? Porque vamos a trabajar sobre ello. ¿Listo, chicos? ¿Todos tienen este archivito? Muchachos. Ya lo estoy buscando, profe. Bueno, momento, profe. por favor. Listo. Bueno, mientras lo buscan, saben que voy a tomar asistencia. Aponte Gil, Laura Daniela. Presente. Báez Palomino, Camilo Hernando. Presente. Camacho Guarín Nicolás. Presente, profe. Montaña Rivera Juan Sebastián. Presente, profe. Moreno Gamba Rosy Estefani. Presente, profe. Pinto Martínez César Mauricio. Presente, profe. Plazas Gallachoa María Camila. Presente, profe. Riaño Castellanos Fabián Mateo. Presente, profe. Rodríguez Sánchez Sergio Andrés. Presente, profe. Rodríguez Soracá Ivonne Jimena. Presente, profe. Rojas Mancipe Laura Caterín. Presente, profe. Romero Rojas José Alejandro. Presente, profe. Vega Wilches Mabel Joana. Presente, profe. Listo, perfecto. Ahora sí tienen todos el archivito, chicos. Entonces, ¿cuál es la idea? Resulta que, ok, yo ya logré definir mi carta de control y mis límites superior de control e inferior de control, y lo que quiero hacer ahora es seguir monitoreando el proceso, pero a futuro, ¿cierto? Esto lo hice con unas muestras preliminares para poder definir esos límites y concluir que el proceso está bajo control. Entonces ya sé sobre qué parámetros tiene que funcionar el proceso. Lo que tendría que hacer ahora es sencillamente pues monitorear el proceso. Entonces vamos a suponer que esto es un día de producción. ¿Listo? Entonces miren que yo ¿qué hice? Dividí mi día de producción en 8 horas. Cada una de las horas, pues valga la redundancia, con 1 hora de longitud. Y registré toda la producción que hubo en cada una de esas horas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a aplicar el concepto de subgrupos racionales. Entonces, vamos a suponer que esto son unidades del mismo proceso con el cual yo hice la carta de control, ¿cierto? La carta X y la carta R. Entonces, quiero que nos enfoquemos en cómo aplicar el tema de los subgrupos racionales, que fue un tema que hablamos hace unas clases, pero pues que fue un poquito más charlado, por decirlo así, cómo lo aplicaría ya a esta situación real, ¿cierto? Entonces, lo primero es que si yo quiero hacer una carta de control, tengo que decidir la frecuencia con la que voy a hacer el muestreo. ¿Listo? Entonces, en este caso, yo tomé la decisión de que lo voy a hacer con una frecuencia de 1 hora. Es decir, cada hora o en el transcurso de cada hora voy a tomar una muestra. No significa, podrían ocurrir las dos cosas, mejor dicho.
Que tomo la muestra exactamente cada hora o simplemente que divido en horas y hago que en cada hora yo tome una muestra, ¿cierto? Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Puedo decir, voy a tomar exactamente mi muestra a las 7 en punto, a las 8 en punto, a las 9 en punto, a las 10 en punto, entonces ahí estaría tomando cada hora una muestra y exactamente con una hora de separación entre muestras. O también lo que podría decir es, no, pues voy a tomar una muestra en el transcurso de las 6 y las 7, puede ser a las 6:30. Después, entre las 7 y 8, voy a tomar otra muestra, puede ser, por ejemplo, las 7:45 y así sucesivamente. Cualquiera de los dos métodos para la frecuencia es válido. ¿De qué depende el que escoge uno? Pues dependiendo del proceso que esté observando. ¿A qué me refiero con eso? Pues si yo necesito, mejor dicho, si los cambios ocurren muy rápido, pues sí sería muy bueno entonces específicamente cada hora, ¿cierto? Pero si el proceso es relativamente estable, pues miren que no es tan terrible que no sea exactamente cada hora, sino pues en cualquier momento de la hora tomar la observación. ¿Sí es claro eso, chicos? Sí, señor. Listo. Señor. Entonces, aquí lo que yo decidí es, ok, voy a tomar en cada hora una observación. Una observación no, sino una muestra. ¿Listo? Entonces, voy a tomar entre las 6 y 7 una muestra, luego entre 7 y 8 otra muestra. Entonces, esa sería mi frecuencia. Y lo otro que debo decidir es, ok, listo, una cosa es la frecuencia y otra es el tamaño de la muestra. Entonces, obviamente, si yo quiero usar los límites que ya tengo de la carta de control que realicé, ¿cuál debe ser el tamaño de muestra? 5. 5, ¿cierto? Porque si no, tendría que hacer esa otra carta desde cero. Entonces, ¿me recuerda a alguien cuáles son los dos enfoques principales para armar los grupos racionales? ¿Quién me recuerda, porfa? El enfoque 1 trata como el subgrupo se conforma con con los producidos al mismo tiempo o lo más cercano posible. Y el enfoque 2 dice que el subgrupo se conforma por las unidades representativas para todas las unidades desde la última muestra. Ok, listo. Entonces, yo les voy a dar un ejemplo de los dos y lo que ustedes van a tener que hacer es completar el muestreo y hacer la carta de control, pues no hacerla, ya va a ser más fácil porque ustedes ya saben cuántos son los límites. Lo único que van a tener que hacer es graficar los nuevos puntos para saber si están o no bajo control estadístico. Entonces, por ejemplo, vamos a usar el enfoque 1. Entonces, el enfoque 1 es en el que yo trato de escoger las unidades lo más cercanas entre sí, ¿cierto? Entonces, yo diría, ok, entre el transcurso de 6 a 7, ¿qué opciones tengo? Si en esa hora yo fabriqué todas estas unidades y mi tamaño de muestra es 5, pues entonces tengo varias opciones. Entonces uno es, por ejemplo, escoger estas 5 que están pegaditas. 1, 2, 3, 4, 5. Obviamente aquí estamos asumiendo que sí tienen cierta relación con el tiempo. Entonces, esta es una opción de una muestra que yo podría tomar. O, por ejemplo, puedo tomar esta 1, 2, 3, 4, 5. Podría tomar estas 5 o podría tomar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Podría tomar estas 5 o podría tomar estas 5 y pues creo que ya me entendieron la dinámica, ¿cierto? O sea, cualquier paquete de 5 que estén todas seguiditas podría ser mi muestra. ¿Listo? También otra podría ser simplemente las 5 últimas. ¿Listo? Entonces, miren que aquí yo, para tomar la primera muestra entre 6 y 7, pues tengo muchas opciones. Entonces, ahí, ¿cuál estoy usando? El primer enfoque. Escogerlas lo más cercanas posibles en el tiempo. Obviamente, asumiendo que estas unidades están organizadas en el tiempo, es decir, en el tiempo que salieron de producción. Porque si están desordenadas,
pues aquí no estoy haciendo absolutamente nada. Entonces, obviamente aquí estoy trabajando bajo el supuesto de que esta fue la primera que salió, después salió esta, después esta, después esta y después esta. ¿Claro ese concepto, chicos? Sí, señor. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a suponer que, por ejemplo, yo escogí estas 5. Entonces, no sé, yo las voy a poner aquí de amarillo para entender que estas fueron las 5 que escogí de ahí según ese criterio. En el 7, de 7 a 8, pues lo mismo. Voy a decir que las que escogí fue estas 5. En el 8, 9, vamos a suponer que ahí escogí fue 1, 2, 3, 4, 5. Estas 5. Entonces miren que aquí ya van a tener una muestra 1, una muestra 2, una muestra 3 y así sucesivamente van a tener 8 muestras de tamaño 5 seleccionadas bajo ese criterio. ¿Listo? Ok, Laura, te está fallando el internet. Ojalá deje de fallarte. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer una actividad ahorita, Laura, entonces necesito que me digas enseguida si te sigue fallando o qué pasó. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué es lo que quiero que hagan primero? Entonces, van a escoger las 8 muestras seleccionadas con este criterio. Obviamente, entre 2 personas sería demasiado extraño que hayan escogido exactamente las mismas 5 en cada franja horaria. Entonces, obviamente, yo ahí esperaría que no haya 2 personas con las mismas observaciones, ¿cierto? O sea, en uno sí pueden, en el 6 a 7, pues no falta que varios digan sí, las 5 últimas, pero que coincidan en todas en las de 6, 7, 7, 8, 8, 9, pues eso es imposible que pase. Entonces, ¿qué van a hacer? Lo primero es, van a sacar 8 muestras con ese primer enfoque y van a graficarlas en la carta de control. Entonces, la carta de control, pues recuerden que no tienen que recalcular los límites. ¿Cuáles límites van a tocar? A tomar los límites revisados. Entonces, esto va a ser igual, lo único que va a cambiar es que el X promedio van a tener 8 puntos nuevos, que son los que van a graficar. No es necesario que los grafiquen como continuación de estos. No, simplemente hagan la carta con los 8 puntos nuevos y usando estos límites de control para la carta X y estos límites de control para la carta R, pero únicamente con las 8 observaciones. ¿Correcto? ¿Es claro lo que tienen que hacer? Sí, señor. ¿Listo? Bueno, esa es la primera parte. Y vamos a hacer lo mismo, pero con el segundo criterio. ¿Listo? ¿Y cuál es el segundo criterio? ¿Cuál es el segundo enfoque? Las muestras más, perdón, las muestras más significativas para el total de la muestra. Bueno, las unidades, perdón, más significativas. Exacto. Una muestra que sea representativa de todo el intervalo. Entonces recuerden que ahí yo qué hacía. Entonces, espérenme, primero quito esto. Listo. Entonces, ¿ahí qué pasa? Ahí yo no voy a escoger las unidades de forma consecutiva, sino que voy a mirar, ok, yo necesito una muestra representativa de todo este grupo de 10 en 5. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar 5 de ahí aleatoriamente. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Pues de pronto yo digo, ah, bueno, voy a coger esta, voy a coger esta, voy a coger esta primera, voy a coger esta por acá y voy a coger esta por acá. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser mi muestra? Pues una muestra con esas 5 observaciones. Y lo mismo voy a hacer en cada una de ellas y nuevamente voy a hacer las 2 cartas de control con los mismos límites, simplemente que las muestras van a ser diferentes, pues ¿por qué? Porque se tomaron con el otro enfoque. Ahora, ¿cuál es mi recomendación? Para que esto sea realmente aleatorio, pues lo que yo haría, no sé si es lo más eficiente del mundo, pero pues digamos que lo que yo haría es algo como lo siguiente. Y obviamente aquí sí que menos puede haber 2 personas que tengan exactamente las mismas muestras. Eso sí es físicamente imposible. Entonces, por ejemplo, lo que yo podría hacer es esto.
Pondría las observaciones, le pondría aquí la función aleatorio. Entonces recuerden que esa función aleatorio lo que hace es generarme un número aleatorio entre 0 y 1. Ustedes han usado el aleatorio, obviamente, ¿cierto o no? La función aleatorio. Sí, sí, señor. Ah, Sí, bueno, señor. entonces ya saben que si ustedes dan clic en otro lado eso cambia, entonces lo que yo les recomiendo es generen el aleatorio y cópienlo y péguenlo como valor para que ya no les cambie. ¿Listo? Entonces, listo, ahí ya está como valores. Y voy a organizarlos. Como están aleatorios, si los organizo de mayor a menor, pues no hay ningún orden. Entonces, lo que yo hago es, por ejemplo, organizar esto. Voy a darle orden personalizado. Voy a organizarlo en función del número aleatorio, que es la columna Y en este caso. Puede ser de menor a mayor o de mayor de menor a mayor, no importa, y le doy a aceptar, ¿cierto? Y por ejemplo, escojo los 5 primeros. ¿Cuál es el problema? Que acabo de ver que no es tan eficiente, pues que sea observaciones repetidas, no voy a saber exactamente cuál es, ¿cierto? Entonces, bueno, no. Ahí no tuve en cuenta eso. Si solo hubiera una observación de cada una, pues sería fácil. ¿Listo? Pero pues digamos que ahí les voy a dejar la libertad para que ustedes aleatoricen. Como ustedes van a aleatorizar, pues nadie tiene por qué tener exactamente las mismas observaciones en todos los días. O sea, lo ¿Listo? podemos hacer de las dos maneras, ¿cierto? ¿A qué te refieres con lo podemos hacer de las dos maneras? O sea, la primera nosotros seleccionando las 5 muestras en la columna, ¿sí? Y la otra, pues, con los numeritos aleatorios, ordenándolos de mayor a menor o de menor a mayor. Ah, sí, como quieran. De hecho, es que la de ordenándolos de mayor a menor no es práctica porque hay números repetidos. Entonces, cuando hay 231.6, no sabes si era de pronto este 31.6 o el 31.6 que estaba arriba. Entonces, no Ah, vale, es perfecto. eficiente. Entonces, por ahora, vamos a confiar en la aleatoriedad de ustedes. Es decir, seleccionen aleatoriamente 5 que sean representativas. O sea, literalmente aleatoriamente este. Sino que uno a veces cuando hace eso, pues ojo, eso realmente no es aleatorio. Decir, ay, voy a escoger este y este. No, sino que simplemente aquí pues no es como tan relevante, pero en una situación real uno busca un método para aleatorizar sistemáticamente. Eso pues también es una contradicción. Cuando digo sistemáticamente es que me ayuda a hacerlo un software o Excel, ¿sí me hago entender? Porque uno puede usar tablas de números aleatorios, pero pues no le veo tanto sentido. Ah, mire, pues ¿saben cómo hagamos para que esto sea más chévere y puedan usar la función aleatoria? Entonces, copiamos esto, pero le agregamos un nombre. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahora sí me va a funcionar. Entonces, pongámosle aquí X, Y, Z. Entonces, este sí lo pueden usar y es súper rápido. Y hacemos lo mismo. Aleatorio, los generamos, los copiamos y los pegamos como valores. Ah, Dios santo. Y ahora sí los puedo organizar y ya voy a saber cuál es cuál. ¿Listo? Entonces, démosle orden personalizado, organicémoslos por la columna Z, de menor a mayor, no hay problema. Entonces, miren que ahí sí ya sé, tengo que escoger el dato número 5, el número 6, el 19, ¿cuál 19? Ah, porque escribí mal. Ese era el 9, supongo. El 10, profe. El 10. El 10, bueno, perdónenme en la vida. El 10, el 3 y el 8. Listo, entonces son los 5 que voy a escoger. El 5, entonces 1, 2, 3. Ahí los estoy haciendo en orden. Va el 3, luego el 5, luego el 6, luego el 8, 6, 7, 8,
y finalmente el 10. Entonces, ahí sí están seleccionados aleatoriamente. ¿Listo? Camilo, cuéntame. Profe, es que a Laura Rojas tiene muy mala señal y que la sacó la clase y que no la deja entrar. ¿Qué puede hacer? Bueno, entonces si no puede conectarse y por lo tanto no va a poder hacer la tarea, que me escriba un correo y pues ya miramos cómo hacemos. ¿Listo? Vale, profe, ya le digo. ¿Listo? Entonces, bueno, no, este método sí, poniéndole un nombre, ahí sí no pierdo la posición, entonces en este caso podría ser así. O también si quieren podrían ser los 5 últimos, pero ahí ya están seleccionados de forma aleatoria. ¿Listo? ¿Sí es claro cómo funciona? Sí, profe. Sí, Entonces, señor. repito lo que deben hacer. Entonces, primero deben usar el método del enfoque 1, que es que estén continuas. Hacer las dos gráficas de control, pero pues ya solo graficar los puntos porque los límites ya los tienen. Y ahora generar las muestras por el segundo enfoque, que es este que les estoy enseñando, escoger el tamaño de muestra aleatoriamente. Pero perdónenme, si ven que aquí 1, 2, 3, 4, 5, no, mentiras, creí que había seleccionado 6. Y volver a graficar. ¿Qué es lo que quiero mirar? Si hay diferencias significativas entre un enfoque de muestreo y el otro. Es decir, ¿será que con un enfoque de muestreo se salió de control? ¿O es exactamente la misma carta? Eso es lo que quiero que miren. ¿Listo? Que miren gráficamente. Entonces, si es clara la tarea que tienen que hacer, pues bueno, tienen que hacerlo de forma individual y lo tienen que entregar antes de que se acabe la clase. Entonces, a mí ya me habilitaron el campus virtual, pero eso fue en un día de esta semana y no he podido actualizarlo. Pero lo que sí pude hacer fue ya programar la entrega de esa tarea. Entonces, ustedes ya saben cómo subirlo, ¿cierto? Hay una actividad que dice entrega tarea cartas de control. De hecho, venga, les muestro. Este no es. Entonces, para que lo suban ahí, ¿listo? Entonces ya no vamos a tener que usar tanto el correo. Entonces, la idea es que lo puedan hacer inmediatamente. Ay, pero que estoy entrando a todas las universidades menos a la que me interesa. ¿Listo? Entonces, ahí en la semana 4, ustedes van a encontrar, perdón, les debo compartir un momento. Van a encontrar, es que no recuerdo exactamente el nombre que le puse, pero bueno, no hay más actividades. Si me hago entender, entonces no hay pierde. Ahí dice como entrega tarea cartas de control. Entonces ahí es donde me van a subir el Excel con lo que les estoy pidiendo. ¿Listo? Bueno, chicos, o sea, con el tema de los PC, entonces les voy a solicitar varias cosas. Si ustedes no tienen acceso permanente al PC, como les dije el primer día, es importante que nos informen si es o por hoy que no tienes PC o es que en ninguna clase vas a poder tenerlo, ¿cierto? En caso va para informar a la facultad ese problema, a ver cómo se te puede ayudar. Y en esta clase, de ahora en adelante, casi siempre vamos a estar haciendo este tipo de talleres en Excel todas las clases. O sea que es importante que tengas acceso a un PC. ¿Listo, Sergio? Entonces, ¿te sirve el micrófono? Sí, señor, es que lo que pasa es que pues, se le molestó, se dañó la pantalla, entonces no sé cuándo pueda tener acceso. Entonces, hazme un favor, escríbeme un correo diciéndome eso, que tu PC se dañó y que lo está necesitando y yo trato de pasarle la información al decano a ver si se te puede colaborar de alguna manera, porque en esta materia lo vamos a seguir necesitando. ¿Listo? Sí, señor. Entonces, escríbeme el correo de una vez o si no, después se te olvida. Vale. Entonces, manos a la obra, chicos. Tienen exactamente una hora, creo que es más que suficiente. Es más, pues quien vaya terminando y entregando la tarea, pues puede retirarse de la clase si termina antes de la 1. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Muchas gracias. Bueno, entonces igual aquí estaré si tienen alguna duda. ¿Listo?
Inge, una pregunta. Señor. Qué pena, o sea, toca hacer de manera continua, como usted nos explicó, y de manera aleatoria, o sea, serían 4 cartas de control. Exactamente. Ah, listo, vale. Exactamente. ¿Y ¿Listo? cuántos datos tenemos que agarrar? O sea, agarramos 5 de la Sí, el primera y tamaño de así, muestra tiene que ser 5 porque 5 con eso fue que hasta de definimos 13 a los 14, límites ¿cierto? originales. Señor, O sea, agarramos 5 de todas hasta 13 a 14 y de ahí empezamos a armar la tabla. 5 de cada hora. Creo que son 5 de 8 cada hora. horas. O sea, de te van a 6 a salir es 8 7, de 7 a muestras. 8 hasta 13 a 14, ¿cierto? Ah, ok, exacto, sí. 7, Ah, 8 es listo. 1 y ahí tomas 5. De 8 a 9, otras 5. Ah, ¿Listo? listo. Entonces serían 4 cartas de control. Unas Exacto. Si continuas y ustedes la son otra. Ah, listo. inteligentes, pues van a usar la plantilla que ya tienen, ¿cierto? Ah, Para que listo. no se demoren tanto. Listo. Vale, muchas gracias. Bueno.
Profe, una pregunta. Hola, dime Laura. Profe, ¿será que tú me puedes dejar ver un minuto, porfa, cómo te quedaron los límites revisados? Claro que sí. Gracias. Eh, mm, ¿Listo? ¿Ya los puedes ver ahí? Sí, ya, profe, gracias.
Dije una pregunta. Señor, Los D2, D3 y D4 serían los mismos, ¿cierto? Porque pues estamos trabajando con 5 muestras de cada una. sí, claro, esos no cambian porque el tamaño de muestra es el mismo. Es el mismo. Ah, vale, listo. De hecho, pues tampoco te debería interesar porque recuerda que los límites ya los tienes calculados. Es decir, no tienes por qué preocuparte de cuáles serán los límites. No, ya sabes cuáles son los límites de la gráfica anterior. Lo único que es graficar es los puntos muestrales. Listo, profe. Pues sí, pues, o sea, literal utilizar la Son- plantilla. Como creo que eran como 22. Ojo, espera. No, ojo que más que la plantilla es que los límites literalmente no van a cambiar. Es decir, tienes que graficar los límites que te estoy mostrando acá. No es que tengas que recalcular los límites con las nuevas Ah, no. muestras. Eso es Sí. lo que les he estado diciendo. Ok, ¿Listo? o sea, utilizamos los mismos límites. Bueno. Claro, porque si no, pues cada vez que tengas una muestra nueva, los límites van a cambiar y eso no tiene sentido. No, ya en este caso, dejas fijos los límites que ya están revisados y solo empiezas a monitorear en los puntos muestrales que no se salgan de ahí o que tengan patrones. Ah, ok, listo. ¿Listo? Bueno. Profe, o sea, es que yo ya saqué como las muestras, ¿sí? Pero no entiendo cómo se hace después. O sea, como para graficar y eso, ¿sí me entiendes? ¿Pero te refieres a la tarea operativa de graficar o a la lógica? O sea, como a las dos, o sea, sé cómo se grafica, pero entonces, no sé, o sea, Pues grafícalas, o sea, mira, ya tienes los límites. sí. Simplemente vas a tener una nueva columna que dice X promedio con tus 8 puntos. Pues graficas esos 8 puntos dentro de la carta donde tienes ya los límites. Vale. Profe, o sea, ¿Sí me hice entender? ¿los límites son los mismos para este ejercicio también? Sí, chicos, ojo que ustedes de pronto escuchan lo que les dije y les suena como que eso no tiene importancia, pero les repito, cuando yo ya tengo mis límites revisados, esos son los límites que por ahora voy a tener de aquí en adelante. O sea, yo no puedo ir cambiando los límites cada vez que obtengo muestras nuevas, porque entonces nunca tendría límites para hacer el control, si siempre van cambiando. Entonces, como yo aquí ya aseguré que los límites están bien y que el proceso está bajo control, esos límites van a ser los mismos, porque acuérdense que yo les dije que esos nuevos datos que les di son del mismo proceso. Entonces, no tienen que recalcular los límites, chicos. Ya solo tienen que monitorear que los nuevos puntos muestrales se acomoden o se comporten con esos límites que ya calculé. Por eso les dije que era relativamente sencillo, solo calcular los promedios y graficarlos. Ya saben cuáles son los límites, no hay que recalcularlos. ¿Listo? Profe, una pregunta. Señor. Pero el R promedio va a cambiar y por ende el límite inferior y límite superior también, ¿no? Chicos, eso es lo que les he estado tratando de decir, que no tienen que recalcular eso. Debemos copiar y pegar, ¿sí? Sí, pero es que no quiero que lo piensen como copio y pego ya, sino que quiero que entiendan cuál es la lógica. Miren, es el mismo proceso y ya definí los límites de control. Obviamente en el futuro se van a seguir generando muestras, pero yo con cada muestra no puedo recalcular los límites porque siempre que tengo una muestra nueva, entonces me van a cambiar. Entonces eso no tiene sentido. Entonces miren que yo lo que hice fue verificar que mi sistema está bajo control y cuando está bajo control ya tomo esos límites como los límites con los que voy a hacer el monitoreo. Ya de ahí en adelante, si sigo tomando muestras adicionales, lo único que voy a recalcular es el X promedio, pero de cada muestra y el rango de cada muestra, no el R promedio, porque el R promedio es la línea central y esa no va a cambiar. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Profe, lo que pasa es que, bueno, ya terminé, ya grafiqué la carta X y la carta R, pero la carta R del enfoque 2
me da todo por debajo del límite, bueno, de la línea de control, o sea, de la central. Pues no sé si lo estoy haciendo mal o si así de pronto da, pues debería. No, pues obviamente va a depender de las observaciones que tomaste. Entonces, la verdad me parece un poco raro que te haya ocurrido. Sin embargo, pues obviamente ya tendría que mirar este ejercicio, cuáles observaciones tomaste. Profe, Pero pues, parece muy raro. sí, por eso es que se me hizo bastante raro. Profe, ¿y no podrías habilitarme una salita como solo para mí que me revises a ver si de pronto estoy haciendo algo mal o no se puede? Sí, sí, claro, sí lo podemos hacer. ¿Listo? Entonces Muchas gracias. ya te uno a una. Bueno, profe, gracias. Bueno, espera, ¿cómo es tu nombre? Soy Rosy, profe. Rosy Estefani. Rosy, listo. Entonces déjame ya abro una. Hola, profe. Hola, Te voy a compartir mi Excel. Bueno, dale. ya lo estás viendo, ¿sí? Ajá. Bueno, mira, pues yo hice lo que tú nos dijiste de la aleatoriedad de los datos con enumerar todos los datos y hacerlo con ordenar de mayor a menor. Eso, pues lo hice diferente. Y mira cómo me da la carta R. A ver, los límites revisados son esos que tienes ahí, ¿cierto? Señor, 0, 5 y 10.58. Ok. Eso está graficado, 10.58. Listo. A ver cómo calculaste los rangos. Sube un poquito. Déjame ver la fórmula del rango 1, el máximo menos el mínimo. Quita el enter, porfa. Déjame reviso aquí una cosa extraña que veo. Porque pues ya hice la carta X del primero. O sea, digamos, de estos datos. No he hecho la carta R de este, pero sí me pareció muy extraño que quedara así esta carta. Pues sí, aparentemente, a ver, pues aparentemente están como bien calculados. Pero pues sí, esos rangos dan súper pequeñitos. Sí, profe, y pues lo que te digo, o sea, lo hice como tú nos dijiste que lo hiciéramos, sino pues que ya borré eso porque pues igual eso seguía cambiando. Entonces no lo dejé ahí, sino que apenas iba colocando los datos, los iba subrayando y iba haciendo el siguiente. Pero sí me parece extraño que haya quedado así. No, pues dale, o sea, no te afanes. Simplemente la idea es que hayas seleccionado bien las muestras y pues yo ya revisaré con calma. Pero pues si no tienes un error como en las fórmulas, o sea, no hay por qué preocuparse, pues ese fue el resultado que te dio la carta. Pero pues sí se me hace un poco extraño. Creo saber un poco por qué es. Pero entonces no te afanes, o sea, si está bien hecho el procedimiento, pues no hay ningún problema. Ese fue el resultado de tu carta claramente. ¿Listo? Ahí ya tendré más que ver con o sea, con No, estos. los límites no, porque los límites ya los habíamos definido antes, entonces ahí Sí, no. por eso. O sea, digamos, tiene que ver, digamos, que acá las muestras son más grandes que. Ay, me salió. Son No tanto más grandes, sino que el rango muestral es más pequeño. Pues mira que aquí los rangos eran más o menos 4, 6, 3, 10, mientras que en las nuevas observaciones están alrededor de 2, Entonces mire que sí hay un cambio. Sí. ¿Listo? Entonces yo ya sé por qué pasó eso. No está mal, ¿listo? O sea, no es problema tuyo. Entonces no te afanes. Bueno, profe, y bueno, ya una pregunta como de aplicación. Digamos, en el caso de que esto llegara a pasar, ¿qué se haría?
Entonces, claramente ahí hay un problema en el sentido de que no está bajo control o es como... pues la conclusión sería, no está bajo control estadístico. Y Sí, digamos que tiene todo el sentido del mundo. Porque si yo llevo el historial, pues me voy a dar cuenta de lo que te acabé de decir. El promedio de antes era más o menos 5, ¿cierto? Estando bajo control. ¿Qué pasó en el proceso para que ahora el rango sea más pequeño? Es decir, para que la variabilidad sea más pequeña ahora de forma sostenida. Entonces, está fuera de control. Sin embargo, hay un tema ahí adicional y es, ok, si está fuera de control y se volvió más pequeñito el rango, es como que se está disminuyendo la variabilidad y eso sí, en teoría no es malo, ¿cierto? es, Pero el sí, tema es que está fuera de control. Ahora que aquí está fuera de control y casualmente disminuyó, ¿qué es lo que me sirve? Entonces, lo que yo tendría que mirar ahí es, ¿por qué hubo ese cambio? ¿Por qué el rango muestral que antes era de 5 ahora cayó por debajo de 5 y está más o menos en promedio? Como si tú sacas un promedio ahí, ¿cuánto te da el rango muestral? Solo por curiosidad. los Entonces, mira 20. que el tema es que ahí esa carta de una vez me da esa alarma. O sea, ¿por qué pasó de 5 a 2.5? Algo tuvo que haber pasado en el proceso, ¿cierto? ¿Será que las máquinas se afinaron más o se afinaron menos? Pero algo pasó. La conclusión está fuera de control y hay que averiguar qué pasó. En este caso, ese cambio al fuera de control no es necesariamente malo, porque pues lo que yo veo es que disminuyó el rango, entonces como que se volvió menos variable, pero Sí, está fuera de control. Es lo que, eso sí lo puedo saber. ¿Qué haría yo? En este caso sí sería adecuado mirar por qué hubo el cambio y como lo más probable es que hubo un cambio, tendría que hacer otra nueva carta de control basado ahora sí en estas nuevas 8 muestras, que es como va a seguir comportándose aparentemente el proceso. Entonces, en este caso sí tendría que volver a definir los límites de control, pero eso no lo tienes que hacer tú, porque lo único que tenías que verificar era si esos 8 puntos, qué pasaba con respecto a los anteriores. Pero eso es lo que se haría en una situación real. Construir una nueva carta donde mira que esa nueva carta va a tener una nueva media y ahí ya me va a parecer que de pronto sí está dentro de control, pero con los parámetros que saque de ahí, de esas de esos observaciones. datos, sí. ¿Listo? Listo, profe. Entonces Muchas no te gracias. afanes, tú Bueno, simplemente grafícalo y saca las conclusiones a las que puedas llegar con esa gráfica. listo, listo, profe. Muchas gracias. Bueno, a ti que estés bien. Chao, profe. Chao. Sí, qué pena, a mí también me podría organizar una salita para mirar si lo estoy haciendo bien. Sí, aunque si quieres hazlo por aquí mismo, de pronto la duda que tú tienes la tienen otras personas. Ah, Entonces, bueno, listo, ya comparto. listo, tengan en cuenta que en 20 minutos se cierra el link. Entonces, obviamente tienen que subirlo antes de que se cierre. Bueno, señor. Qué pena, estaba muteado. Entonces, o sea, los límites y la X y el R promedio tienen que ser los mismos de este ejercicio, ¿cierto? Los de los límites revisados. Sí, los límites revisados, inferior, línea central y límite de control, en teoría aquí no tienen que cambiar porque son observaciones del Porque mismo. son observaciones. Ah, listo. Sí, esa era mi duda. Sí, listo. Vale, gracias. Digamos, entonces, acá de las gráficas que me salieron, tengo que revisarlas también y analizar o Sí, dar corregir los puntos. conclusión de si el proceso está bajo control o no está bajo control. Concluir sobre Ok, esas listo, profe. cartas. Listo, profe. Gracias. Bueno, listo.
Alejo, silénciate. Sí, Sebas. Alejandro, silénciate. Ay, qué pena.
Profe, una pregunta. Dime. Yo sé que de pronto me vas a regañar. Es que estoy confundida. O sea, ya te entendí lo de los límites, pues porque estamos evaluando el mismo proceso y eso. Pero el X promedio del rango menstrual, ¿debemos recalcularlo con la muestra que tenemos o también tal cual como ya estaba en el anterior? No, esos es los que sí van a cambiar porque ahora van a ser 8 datos nuevos. Entonces, esos sí los tienes que recalcular. De hecho, es lo único que debes recalcular. El X promedio de cada muestra, no el total, porque el total ya sabes que es el de la línea central, sino el de Sí, cada señor. muestra, sacar el promedio para X barra y el rango, y eso es lo que graficas en cada una de las respectivas cartas. Ah, listo, profe. Gracias. ¿No? Profe, una pregunta. ¿El Excel te lo enviamos un Excel aparte o te lo enviamos todo con lo que hemos trabajado en clase? Como quieras, no hay ningún problema. Lo importante Ok. es que pueda encontrar la última parte que hicieron. Vale, lista. ¿Listo? Profe, qué pena, una pregunta. Señor. Señor. Es que no sé, pero al graficar no me sale la gráfica. O sea, yo hice todo y al graficar no me deja, puedo compartir, a ver. Sí, señor. Comparte, porfa. A mí me pasa lo mismo, profe. Mira, aquí ya estoy.
Sí, Le por doy estar control burlándose de mí cuando me trabo graficando. y así, ¿cierto? Ahora le doy en Sí, insertar y acá y alguna de las dos, ¿sí? sí. En este. Y no me sale nada. Entonces, hagan lo que yo hice. ¿Qué hiciste, profe? Entonces, cojan la X promedio y pónganla al lado, a la izquierda del límite inferior de control y seleccionen las 4. Ah, ya. Entonces, Ya hago eso. inserta una columna, copia y pega, a ver si les funciona. Pues a mí me funcionó eso. La verdad no le veo tanto sentido, pero me funcionó. Profe, y toca hacerle un análisis después de que tenemos las continuas y la aleatoria. Las 4. Sí, chicos, ¿saben qué voy a hacer? Voy a habilitarlo unos minutos más, porque pues miren ya la hora que es, ¿listo? Entonces lo voy a dejar hasta la 1:30. La idea es que pues miren si con con las gráficas que miren si está fuera de control o está bajo control, que concluyan eso, si está bajo control estadístico o no. ¿Listo? ¿Listo, profe? Solamente. No, habla tú, Rosy. No, para decirle al profe que ya terminé, entonces que ya me desconecto. Vale. Ok, Profe, voy a entonces, ampliar Ahora hasta sí la se me 1:30. salió. profe, entonces al lado de las gráficas ponemos ahí análisis si está o no está dentro del Exactamente. control estadístico. Ok, Sí, listo. exacto. ¿Ya pudieron graficar los que no habían podido? Camacho sí. No sé si vas. Yo aún no, profe. Comparte pantalla, por favor, qué ocurrió. Profe, Profe, estoy desde el celular. Profe, yo ya lo hice. ¿Sabe cómo se va? O sea, haga otras 4 columnas. Espere y le comparto. Así, mire. O sea, pase las 4 seguidas, pero solo en número. Y ya, y ahí ya le sale la gráfica. Voy. Pero ya puedo dejar de compartir o... Ya listo, ahora sí ya me salió. A Gracias, ver, Camacho. todo bien. Todo bien. Profe, si ya terminamos, nos podemos salir, sí. Sí, señores, si ya lo subieron, no hay ningún problema, pueden irse a descansar. Vale, profe, gracias. Feliz fin de semana. Bueno, igualmente para todos. Igual va a quedar hasta la 1:30, ¿listo? Para que lo suban. Profe, una pregunta. La, la carta del rango se analiza igual que la carta X. Sí, independiente de cuál sea la característica que estés midiendo, se mira lo mismo, que esté dentro de los límites y que no tenga como ningún patrón raro. Listo, profe, gracias. Bueno. Listo, chicos, que tengan feliz fin de semana entonces. Listo, nos vemos el martes con la ayuda de Dios. Bueno, profe, gracias. Bueno, descansen. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta Hasta luego. luego. Chao, que estén bien. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno.